Ahora vamos a pasar a ver el tema de reacciones químicas. Entonces, por un lado tenemos la reacción, lo que se produce en el laboratorio, y cómo expresamos o cómo escribimos esa reacción lo hacemos mediante una ecuación química. Reacciones químicas. Siempre, antes de desarrollar un problema en estequiometría, una vez que se la escribe a la reacción química, tiene que estar balanceada, tiene que estar equilibrada. La cantidad de átomos y la variedad de átomos que hay en los reactivos tiene que ser exactamente igual a de los productos. Si yo quiero empezar a hacer un cálculo estequiométrico con una ecuación, basándome en una ecuación donde no hay un equilibrio, no está balanceada, todos mis cálculos van a estar mal hechos. Bien, acá tenemos una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno para dar agua. Miren, sabemos que el hidrógeno es diatómico, el oxígeno también es diatómico. Entonces, si yo pusiera el hidrógeno diatómico más el oxígeno diatómico para que me dé agua, y las cantidades de átomos de un lado y del otro no son iguales. Entonces es necesario que yo ponga este 2 grande adelante y este en el adelante del hidrógeno y este 2 grande adelante de la molécula de agua. Con esto yo tengo igualada mi reacción. Si miramos del lado de los reactivos, tengo 2 hidrógenos por 2, tengo 4 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos, ¿cuántos tengo? 2 por 2, 4. Del lado de los reactivos, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Del lado de los productos, también tengo 2. Este 2 grande multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. No se olviden, como ya lo habíamos visto, nunca puedo yo igualar una reacción modificando los subíndices de las moléculas. Jamás, porque lo que estoy haciendo es cambiando el compuesto, estoy cambiando la molécula. Siempre para igualar yo agrego estos numeritos grandes adelante de cada una de las moléculas. Ahora vean, acá abajo tengo 4 formas de leer esta reacción. Y esto es lo que usamos para resolver los cálculos estequiométricos. Una forma sería 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. También se pueden leer como 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Otra forma de leerlo sería con gramos. 2, porque tengo este numerito grande 2 adelante, 2 por, pongo los gramos de hidrógeno. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? Como es una molécula, es 2. Entonces yo necesito expresarlo en gramos, pongo 2 gramos. 2 por los 2 gramos del hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. ¿De dónde sale ese 32 gramos? El peso molecular del oxígeno. ¿Por qué digo molecular? Porque es una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno. El peso molecular del oxígeno es 32. Entonces 32 gramos. Vuelvo a leer. 2 por 2 es 4. 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 2, porque tengo un 2 acá en la reacción, por 18 gramos de agua. Y por último, la otra forma de leerlo es 2 por
6,023 por 10 a la 23 moléculas. Sería 2 por este 6,023 por 10 a la 23 es moles. ¿Ven? En la segunda forma de leerlo, que decía 2 moles de hidrógeno. ¿Y 2 moles de hidrógeno cuántas moléculas son? Y son 6,023 por 10 a la 23. Entonces, en lugar de usar moles, pongo la cantidad de moléculas. Entonces, estas son distintas formas de leer o interpretar esta reacción química. Según el enunciado, según lo que tenga, los datos que tenga en el problema o lo que me pida, y usaré el número de moléculas, el número de moles, usaré gramos. Eso ya en la parte práctica lo vamos a ver. Según el caso, qué dato o qué información sacamos con el simple hecho de tener mi reacción química balanceada. ¿Se dan cuenta por qué si yo no la hubiera igualado, cómo me hubiera cambiado un cálculo si no tuviera estos dos? Este 2 adelante del hidrógeno y este 2 adelante del agua. Fundamental. Entonces, una vez que yo tenga mi reacción química, la tengo. Reactivos, productos, la tengo balanceada, igualada, equilibrada. Recién empiezo a desarrollar mi problema, los cálculos que me piden. ¿Y qué voy a hacer? Si me piden gramos, me piden moles, me piden número de moléculas, y bueno, sacaré la información de mi reacción. Sacaré de ahí lo que yo necesito para desarrollar y resolver mi problema. Entonces acá vemos como un resumen, un machetito. Tengo un mol de un gas cualquiera, el que sea. Un átomo, un mol de un gas que es una molécula, lo que sea. Si yo tengo un mol de un gas en condiciones normales de presión y de temperatura, ¿cuántas moléculas o átomos, según lo que yo tenga ahí adentro? Y si estoy hablando de un mol, ¿qué es un mol? Es el número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? 6,023 por 10 a la 23. Si este mol de gas es de moléculas, será esa cantidad de moléculas. Y si son átomos, será esa cantidad de átomos. ¿Qué volumen ocupa un mol de un gas cualquiera? Un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. ¿Cuál es la masa de ese mol? Ahí yo tengo que ver de quién estoy hablando y ahí se calculará la masa. ¿Se entiende? Si yo tengo un mol de gas, por ejemplo, hidrógeno, que es diatómico, entonces la masa será 2 gramos. Si yo tengo un mol de oxígeno, que también es diatómico, la masa de ese mol va a ser 32 gramos. Aquí tenemos un ejemplo. Calcular la masa del óxido de calcio que se obtiene a partir de 200 gramos de calcio. O sea, yo tengo 200 gramos de calcio, reacciona con la cantidad suficiente, la cantidad que necesita de oxígeno. Me pregunta, si yo parto de 200 gramos de calcio, ¿cuánto de óxido obtengo? Entonces, primer paso, fundamental, igualar o balancear la ecuación química. Como ya habíamos visto, es mirar entre los reactivos qué átomos tengo y qué cantidad tengo, y miro en los productos qué cantidad y qué átomos tengo y los igualo. Tanto del lado de los reactivos como de los productos tiene que haber siempre la misma cantidad de átomos. Si de un lado hay un calcio, del otro lado tiene que haber uno. En este caso, por ejemplo, vemos, tengo un calcio, un átomo de calcio, más una molécula de oxígeno. Es una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno.
y obtengo en los productos el óxido de calcio, o sea, un calcio, un oxígeno. Del lado de los reactivos tengo dos oxígenos. Entonces, al óxido de calcio le voy a poner este 2 que está en rojo abajo. Ese 2, ¿qué significa? Que tengo dos moléculas de óxido de calcio, dos átomos de calcio y dos átomos de oxígeno entre los productos. Entonces ya tengo igualada los átomos de oxígeno. Del lado de los reactivos tengo dos, del lado de los productos tengo dos. Pero ahora, del lado de los productos tengo dos átomos de calcio. Entonces voy a necesitar ponerle otro 2 al átomo de calcio que está entre los reactivos. Ahí tengo igualada la ecuación. Si ustedes cuentan los átomos que hay entre los reactivos y los que hay entre los productos, es la misma cantidad. Una vez que he igualado, he balanceado la ecuación, recién paso al segundo paso. ¿Qué voy a hacer? Escribo debajo de mi ecuación ya balanceada los datos que me da el enunciado. En este caso me dice que yo tengo 200 gramos de calcio, lo pongo abajo del calcio, y me pregunta cuántos gramos del óxido obtengo, ¿sí? Pongo ese gramo con signo de pregunta. Tercer paso. Miro, como los datos que me dan y el dato que me pregunta, lo que yo tengo que calcular, es en gramos, cuando me estén hablando de gramos, yo tengo que sacar información de mi reacción. Si me hablan en gramos, entonces yo ¿qué información puedo sacar de mi reacción? Los pesos atómicos o pesos moleculares, según lo que tenga. ¿Sí? Siempre que el dato o la pregunta sea en gramos, yo de arriba de mi ecuación voy a mirar los pesos atómicos y los pesos moleculares. Entonces, el peso atómico del calcio es 40 y del óxido de calcio es 56. El peso atómico y peso molecular. Entonces, ya teniendo esto, yo ya puedo formar mi regla de 3 simple. Ojo, y lo he resaltado con rojo, el número de moles que tiene ahí adelante, ese número que yo agregué a la ecuación química para balancearla. Yo no puedo formar mi regla de 3 con el 40 y el 56 que están arriba. Yo tengo que mirarla la reacción. ¿Qué dice mi reacción? Que dos átomos de calcio reaccionan con el oxígeno y generan dos moléculas del óxido. Entonces, cuando yo forme mi reacción, mi regla de 3, voy a poner 2 por el peso atómico expresado en gramos del calcio. 2 por 40 gramos, o sea, 80 gramos de calcio, me van a formar 2, que es el número que está ahí, 2 por 56 gramos de el óxido. O sea, sin mirar datos ni nada, mirando mi reacción, ¿yo qué información saco de ahí? Que 80 gramos de calcio reaccionan con el oxígeno para formar 112 gramos del óxido. Entonces, si yo en mi laboratorio parto o tengo 200 gramos del calcio, entonces ¿cuánto voy a obtener? Y ahí formo mi regla de 3. Miren lo fundamental, lo importante que es tener balanceada la reacción, porque si ustedes no la igualaban, no la balanceaban, estos numeritos 2, en este caso son iguales, estos numeritos 2 que están en rojo no estarían si ustedes no la hubieran igualado y hubieran hecho todo mal. Entonces, por eso está como primer paso y nunca olvidarse
igualar la reacción. Segundo paso, coloco en mi reacción, en mi ecuación química, coloco los datos que me dan y lo que me preguntan. Después, paso 3, y bueno, según lo que me pregunten es la información que yo voy a sacar de mi reacción. En este caso me están hablando de gramos, entonces me voy a calcular los pesos atómicos o pesos moleculares. Y con eso armo mi regla de 3. Otro ejemplo, donde tenemos también una ecuación química, pero acá ya me están hablando de litros. ¿Sí? Gramos, pero también me están hablando de litros. ¿Cuántos litros de nitrógeno se necesitan para obtener 120 gramos del pentóxido de dinitrógeno en condiciones normales de presión y de temperatura? Fundamental. Habíamos dicho que cuando estoy en condiciones normales de presión y de temperatura, cuando yo tenga un gas, ese gas en esas condiciones va a tener, sea el gas que sea, no importa el gas que yo tenga, ese gas va a tener un volumen de 22,4 litros. Entonces, repetimos los pasos que teníamos en la transparencia anterior. Igualamos la reacción, escribimos los datos debajo de la ecuación, según los datos que tenga o lo que me pregunten es la información que yo voy a sacar de mi reacción y armo la regla de 3. Entonces, al igualar o balancear la ecuación, ¿sí? Ahí está ya igualada, 2 moléculas de nitrógeno reaccionan con 5 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas del óxido, o podríamos decir moles. 2 moles de nitrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno para formar 2 moles de el óxido. En este caso me están hablando de litro en condiciones normales de presión y temperatura y de gramos. Escribo abajo de mi reacción donde corresponda esos datos que me dan. Entonces, en el caso del nitrógeno me está hablando de litros. Entonces, ¿yo qué información voy a sacar de mi reacción? El volumen. Porque sé que es un gas y porque sé que estoy en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué volumen va a ser? 2, el 2 que yo puse cuando igualé 2 por 22,4 litros. En el caso del óxido, ¿qué dato me da? Gramos. Entonces, ¿qué voy a sacar yo de arriba de mi ecuación? ¿Qué información voy a sacar? El peso molecular. Entonces voy a poner 2, porque es el numerito que yo puse para igualar la ecuación, 2 por el peso molecular. Entonces ya con eso armo mi regla de 3 simple. Acá tenemos la misma reacción, pero me pide ahora para la misma reacción calcular los moles de oxígeno que reaccionan con 67,2 litros de nitrógeno, trabajando en condiciones normales de presión y de temperatura. Lo mismo, igualo la ecuación, escribo los datos debajo de la ecuación, los datos que me da el enunciado, saco la información según los datos que tenga, armo mi regla de 3. Entonces, ahí ya está igualada la ecuación química, he puesto los datos abajo, los 67,2 litros abajo del nitrógeno y los X mol, que es lo que quiero calcular. Entonces, en el caso del nitrógeno, como me está hablando de litros y sé que es un gas y sé que estoy trabajando en condiciones normales de presión y de temperatura, entonces arriba que voy a poner 2, porque es el 2 que yo puse para igualar la ecuación, 2 por 22,4 litros. Y
del oxígeno, ¿qué dato me piden? ¿Qué me tengo que calcular? El número de moles. Entonces, arriba, ¿qué voy a poner? Miro, ¿qué número he puesto cuando he igualado? Un 5. Entonces son 5 moles. ¿Qué significa esto? ¿Cómo voy a armar mi regla de 3? Si 2 por 22,4 litros, o sea, 44,8 litros de nitrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno, si yo tengo 67,2 litros de nitrógeno, se formarán X cantidad de moles. En este caso va a ser 7,5 moles. Siempre se siguen los mismos pasos en la misma secuencia. Fundamental no olvidarse, y lo voy a repetir hasta que se cansen de escucharlo, igualar la ecuación química. ¿Sí? Entonces, según el dato que me den, información que yo sacaré de mi ecuación. Si el dato me da, o el dato o lo que me piden, es en gramos, entonces sacaré el peso atómico o peso molecular. Si el dato o la pregunta es en litro, un volumen, y me aclaran que estoy trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, entonces estoy hablando de 22,4 litros. Si hablamos de moles, entonces yo voy a mirar el número de moles que participan en mi ecuación igualada. Y con eso voy a armar mi regla de 3 simple.